¿En qué sentido? Fíjese bien, si usted sigue mirando el versículo 9, versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José pensaba diferente. Probablemente si, como le digo, José, si hubiera sido una persona un poco más liberal, lo hubiera cometido y hasta cierta manera lo hubiera beneficiado. Pero José no pensaba así. Y es lo que quiere determinar Dios a través de su palabra en su vida, de que usted no piense de la manera liberal, que un pecadillo no hace daño, cuando es todo lo contrario, le causa grandes estragos en su vida, y no solamente a su vida, sino a su conciencia. Ahora, cuando José dice estas palabras, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No estaba, fíjese bien, José no estaba dispuesto a hacerle mal a su amo ni ofender a su Dios. Este era el principal argumento con que reforzaba su rechazo contra el pecado. ¿Con qué lo reforzaba? Con esas preguntas. ¿Cómo haré yo este grande mal? El versículo 9. O no solo cómo haré o cómo me atreveré, sino cómo podré. ¿Cómo podré hacer yo este grande mal? En realidad, el rechazo contra el pecado es triple. En su rechazo contra el pecado fue su respuesta, sus ganas de rechazar el pecado. Primero, cuando expone su primera traba para pecar, ¿qué es lo que dice? Versículo 9. ¿Cómo haría yo este grande mal? En pocas palabras, se examina él mismo. ¿Quién es el tentado? Yo. ¿Quién es el que está pasando esa tentación? Yo. Fíjese bien. Otros pueden tomarse la libertad, como ya dije, de decir, yo no. Y lo hacen. Segundo, ¿a qué pecado se le inducía? Con estas palabras de esta grande maldad. Se le incitaba a adulterar. Se le incitaba a adulterar no solamente contra su cuerpo, sino contra Dios. Y probablemente, dadas las circunstancias en la edad de José, se cree que era muy joven de edad. Probablemente en sus circunstancias diría la mayoría, pues, es un pecado de juventud, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, todos lo practican. Pero José no era del mismo parecer. José pensaba diferente y estaba determinado a rechazar a toda costa el pecado. Y por consecuencia, al rechazar ese pecado, al rechazar a su ama, la iba a ganar de enemiga. La iba a ganar de enemiga. ¿Y qué iba a pasar? Le iba a pasar todo lo contrario, que al encumbrarse a la mayor diligencia o a la mayor ganancia de bienes, le iba a pasar lo contrario, iba a ganar el desprestigio de haber rechazado a su ama. Pero a José no le importó. Y lo hizo. Ahora, el tercer argumento de José. ¿Contra quién se le tentaba a pecar? ¿Contra quién se le insinuaba el pecado? Pecar contra Dios. Y fíjese bien, si usted mira desde el libro del Génesis hasta Apocalipsis, Satanás en todo momento a usted y a mí nos tienta a pecar. ¿Contra quién? ¿Contra nosotros mismos? No, contra Dios. Contra Dios, porque sabe que somos creación de Él. Y como consecuencia, no solamente creación de Él, sino hijos también de Él. Y como hijos, como consecuencia, nos tienta para tratar de avergonzar al Padre. Y José lo entendía, porque sabía que contra Dios iba la tentación a su persona de él. Se le tentaba a pecar contra Dios. Pero José fue diestro. Y en nuestra vida totalmente de la misma manera. Por eso le digo que había esta similitud de vidas con la de él y con la nuestra, que la manera que nosotros caminamos se nos tienta de la misma manera.
La tentación actúa de la misma manera. Eso es lo único que no ha cambiado. Del modo que entra la tentación y del modo que entra el pecado. Por la vista. Ahora bien, versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Fíjese bien. José, si usted mira el carácter de José, fíjese bien, dice que no la escuchó. Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola. La tentación le habla cada día. La tentación toca su puerta cada día. El pecado toca su puerta cada día. Y esto es aquí donde nos enseña la palabra de Dios, que José no la escuchaba. Ahora bien, usted no la puede escuchar. Usted la puede mirar, pero no desear. Usted puede incluso cerrar sus ojos, lo puede hacer. Pero tenga por seguro que en el momento que usted anide ese deseo, para que el pecado anide en su alma, no solamente usted estará perdiendo esa bendición de Dios. No solamente usted estará perdiendo el camino, será siendo extraviado del camino recto de la palabra de Dios, porque es lo que trae el pecado, desviación. Gloria a Dios. Las tentaciones persisten diariamente enfrente de nosotros. Versículo 12. Gloria a Dios. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y la mayoría de nosotros, fíjese, cometemos este error. Y le voy a decir en qué sentido. José no se detuvo a conversar con el pecado. José no se detuvo a decir, pues a ver, ¿y cómo es? ¿Qué se siente? No. José simplemente dijo que salió y corrió y huyó. Ahora, él no se detuvo a conversar con la tentación, sino que huyó de ella con la mayor rapidez. Allí dejó su manto como quien escapa por su vida. Como quien escapa por su vida. Ahí al dejar ese manto, dejó probablemente la mejor ropa que tenía. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios? Cuando se presente la tentación, cuando se presente el asedio de aquella tentación, usted tiene que correr. Usted tiene que escapar como si su vida dependiera de ello. José lo entendía y lo hizo. Y fue varón que ganó prestigio. No al momento, porque se le acusó de la más infame, la más atroz calumnia, de haber abusado de su ama, cuando no fue de esa manera. Entonces, la moraleja para esta enseñanza, para esta predicación es mejor perder un buen manto que una buena conciencia. Amén. Es mejor perder un buen manto que una buena conciencia. Usted puede perder lo mejor que puede. Puede perder, por ejemplo, un carro. Puede perder una casa si está siendo obtenida a base de pecado. Usted puede perder cualquier cosa que sea. Pero lo que va a ganar va a ser una buena conciencia. Usted le pueden ofrecer probablemente lo que le dije, una casa, un carro, por ensuciarse en el pecado. O lo puede aceptar o lo puede tirar. José lo hizo, lo tiró. José lo dejó en el suelo. Ahí se lo dejó en las manos de su ama, a su patrona. Pero ¿qué ganaba? Una buena conciencia, una buena dignidad. Es el claro ejemplo. Es el claro ejemplo, no solamente José en dignidad, en castidad, en pureza, en santidad, que dice la palabra de Dios, y dicen los comentaristas, que era tipo de Cristo, con sus cualidades. Y esas cualidades quiere Dios que vivan en usted. Esas cualidades quiere Dios que operen en usted, para que sea de bendición no solamente donde vive, sino con los que le rodean, con los que le van a conocer, con los que le van a frecuentar. Y no solamente aquí. Si usted sigue leyendo
la historia de José en su casa, dice la palabra de Dios que todo el propósito de Dios fue hecho de